Mi nombre es Fabián Calle, estamos en esta plácida mañana en San Antonio de Areco para un tema quizá poco usual, que es tratar de entender la vinculación entre el pujante sector agropecuario argentino y la historia argentina. Como decíamos en el bloque anterior, íbamos a llegar a la edad de gloria, de oro de la economía argentina, 1880, lo que se llama el milagro argentino. Un país que 50, 60 años antes estaba desorganizado, sin producción, sin inserción en el mundo, para 1880 duplica su territorio y se empieza a transformar en uno de los principales abastecedores de alimentos, ya de granos, además de carne, de la principal potencia mundial, Gran Bretaña. Si hay un símbolo del éxito económico, político y social de la Argentina, es el centenario de 1910 y el centenario de 1916. Un país que pasa a ser una de las grandes potencias productoras de alimentos, un país que ya duplica su territorio gracias a la conquista de la zona patagónica y una sociedad que amplía por 3 su población gracias a flujos de inmigrantes españoles, italianos, alemanes, polacos. Un país que es el 50% del PBI de Sudamérica para 1910. Pero al mismo tiempo, ese éxito político, ese éxito económico, ese éxito social empieza a tener desafíos. El primer desafío es el reclamo de participación política y de participación democrática, que la élite conservadora de ese momento va a saber articular con la ley Sáenz-Peña a partir de 1914 y las primeras elecciones libres y populares y transparentes en 1916. Donde llega al poder la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen. Un punto a destacar es que ese partido emergente revolucionario que venía sublevándose de manera armada desde 1890 no tiene ningún matiz con respecto a los conservadores en cuanto a la necesidad de una Argentina que fomente la exportación, que ponga bajos impuestos a las exportaciones y que mantenga un vínculo preferencial con la principal potencia hegemónica. O sea, un país con un gran consenso en política exterior, un país con un gran consenso en su modelo económico. Pero en 1914 sucede algo en el mundo, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Nuestro principal socio, Gran Bretaña, tiene a su cargo el liderazgo de la guerra contra el imperio alemán. Los mares se plagan de submarinos, de combates, de guerras, y la Argentina sigue abasteciendo a Gran Bretaña pese a esas dificultades, pero no tiene acceso a muchas de las importaciones que llegaban a nuestro país. Ahí nace la primera ola de sustitución de importaciones. La Argentina se empieza a industrializar. Industria liviana, industria no competitiva, pero una industria que se empieza a radicar en gran medida en la provincia de Buenos Aires y empieza el flujo interno migratorio, especialmente del norte argentino. La población se empieza a trasladar hacia Buenos Aires. Empiezan a hacer lo que hoy conocemos como el conurbano bonaerense. El estallido de la Primera Guerra Mundial muestra una Argentina independiente, con capacidad de tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? No tomar partido en la guerra, ser neutrales,
Pese a las presiones de los países para que nos inclináramos hacia un lado y hacia el otro, la Argentina tiene el suficiente poder económico, los suficientes consensos políticos para que tanto conservadores como radicales tomen el camino de una autonomía estratégica. Insertarnos en el mundo exportando, pero sin comprometernos en guerras que nuestras élites gobernantes, las conservadoras y la ascendente radical, consideran que no es un combate propio de la Argentina. Como decíamos, esa riqueza le permite a la Argentina financiar una industria naciente. Empieza el proceso de industrialización argentino en el conurbano. La Segunda Guerra Mundial va a volver a aislar a la Argentina del mundo. Pero, otra vez como en la Primera Guerra Mundial, Argentina se mantiene como principal proveedora de alimentos, de carnes y de cereales de Gran Bretaña. ¿Qué cambia en este escenario? Primero, la magnitud de la guerra. El aislamiento es mucho mayor, la sociedad argentina ya es mucho más compleja y el proceso de sustitución de importaciones tiene que ser mucho más grande y necesita financiamiento. ¿De dónde sale ese financiamiento? Nuevamente del sector agropecuario, que de manera virtuosa la Argentina empieza a combinar industria y agro, no como antagónicas, sino como complementarias. Pero vayamos un paso atrás, 1929, la crisis financiera que quiebra a la totalidad del mundo. La Argentina es uno de los primeros países que para 1933, 1934 ya se considera fuera de esa crisis, en gran medida por la pujanza del sector agropecuario. Pero la década del 30 también es una mala noticia para nuestro país, no solo institucional, porque perdemos la democracia en 1930 en plena crisis económica y financiera mundial, sino también porque nuestro socio histórico, el que nos llevó a grandes niveles de exportación y de desarrollo, Gran Bretaña, deja de ser la principal potencia hegemónica. Queda debilitada después de la Primera Guerra Mundial y sus políticas liberales y de libre comercio se transforman en políticas bastante proteccionistas y que cuidan o tratan de cuidar su comercio para concentrarlo en las colonias, lo que ellos llamaban el Commonwealth. La Argentina se transformaba no solo en el PBI más grande de América Latina, sino en una sociedad con estándares económicos y estándares de clase media propio de Europa. Para fin de la década del 50, principio del 60, el índice de desarrollo social de la Argentina era el equivalente al de Francia. Todos esos recursos básicamente obtenidos del sector agropecuario, en una relación constructiva y virtuosa con el poder político. Posterior a Perón, a 1955, esas cosas no cambian sustancialmente. El gobierno de la Revolución Libertadora, el gobierno de Frondizi, el gobierno de Ilia, el gobierno de Onganía, el gobierno de Lanusse, van a mantener en gran medida esos consensos que detallamos antes. Alentar la producción agropecuaria y al mismo tiempo cuidar con los recursos que hay lo que se empieza a llamar el estado de bienestar en la Argentina. Un país con una gran clase media, un país con un creciente aumento de su población, especialmente en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, lo que llamamos, como decíamos antes, el conurbano bonaerense. Más adelante vamos a ver que toda esa construcción social va a empezar a generar algunos cuestionamientos o algunos interrogantes políticos, pero eso lo vamos a ver en un próximo bloque.